Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy, como tantas otras veces, pues me gustaría reflexionar nuevamente en voz alta sobre un tema de mi interés, ¿no? En este caso me gustaría hablar de esa cuestión de los dormidos y los despiertos. Algo que en determinados ámbitos espirituales, en determinados foros de espiritualidad, de despertar de la conciencia, etcétera, etcétera, pues se suele utilizar. Bueno, quizás estéis escuchando música que estoy aquí igualmente escuchando, porque hoy es 1 de enero del año 2018 y por lo tanto, como todos los 1 de enero, pues me gusta escuchar el concierto de Año Nuevo, aunque sea en algunos fragmentos, ¿no? Generalmente cuando hago mis vídeos pues no aludo a la fecha, ¿no? Porque los vídeos pues pueden verse en cualquier momento. Pero en cualquier caso, ya que he aludido a la fecha de hoy, pues os deseo un feliz, próspero, bendecido año nuevo lleno de amor, salud, paz y muchos éxitos. En cualquier caso, esta felicitación sirve para cualquier momento porque es una afición la idea de que el año empiece ahora, que el año empiece hoy, el año empieza en cualquier momento. Lo que pasa es que hemos convenido que dé inicio en este día específicamente. El año nuevo chino, el año nuevo de otras muchas culturas, de otras muchas civilizaciones empieza en otro momento. Y en cualquier caso, astronómicamente, el año empieza en cualquier momento. La Tierra está dando vueltas al Sol, tarda un año y por eso celebramos el año. Por eso hacemos esta celebración cada 365 días aproximadamente y la podríamos hacer en cualquier otro momento. Por lo tanto, mi felicitación de Año Nuevo en cualquier momento es válida. Bueno, pues como os comentaba, iba a hablar de los dormidos y los despiertos, que bueno, que afortunadamente esta idea pues está, la falacia de esta idea o la mala interpretación de este concepto, pues más o menos está ya resuelta, ¿no? Es difícil encontrar hoy en día a un maestro o a un comunicador, a una facilitador o facilitadora de cualquier enseñanza espiritual que utilice estos conceptos, ¿no? De esta idea de que hay unas personas que están despiertas y otras que están dormidas, ¿no? Porque es una excusa simplemente es un mero ardid para culpabilizar, para aquellos que se creen despiertos, culpabilicen, ataquen, censuren a aquellos que consideran dormidos. Y si os fijáis bien, puede darse, y de hecho se da, que entre los mismos que se suponen despiertos se ataquen, se consideren a sí mismos despiertos, ¿no? Yo no cuento experiencias personales, generalmente no me centro en mi biografía. Quien quiera conocerme, pues que lea mis poemas, que están en multitud de blogs. Y con esto aludo a esa frase que dijo alguien alguna vez: no deseo conocer a nadie si no es por sus obras. Me llamaba mucho la atención esta frase porque se refería a sus obras literarias. Se refería a sus obras literarias, pero también podemos utilizarla para referirnos a las obras que manifestamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, como os comentaba, no suelo hablar de temas personales, pero yo recuerdo, por ejemplo, en cierta ocasión que alguien se me ofreció como guía espiritual, ¿no? Fijaos que ya este ofrecimiento da por sentado de que yo estoy en una posición de mucho más de inferioridad con respecto a esa persona. O sea, imagínate que yo me ofrezco como guía espiritual. Yo te estoy diciendo de que tú tienes una carencia que yo no reconozco en mí. Entonces yo me ubico en una situación de superioridad. Establezco una jerarquía. Y a partir de ahí voy desarrollando una falacia.
Yo me convierto en tu guía espiritual, esa es mi pretensión, estás de suerte, no te voy a cobrar nada, yo te voy a compartir un material, solamente te pido que no me hagas perder el tiempo. Una vez que yo ya me he posicionado en esa ubicación de superioridad con respecto a ti, pues lógicamente ya las consecuencias son inevitables. Yo ya te voy a presionar, yo ya te voy a amenazar, yo ya te voy a dar a entender de que tú, que eres un ser inferior, que eres un ser dormido, puedes hacerme perder a mí el tiempo, que soy un guía espiritual, cuyo tiempo es oro, cuyo tiempo tiene un valor que no tiene el tuyo porque tú estás dormido. O sea, fijaos en la falacia en la que puede caer una persona que se cree despierta y que utiliza esa creencia para agredir a sus semejantes, incluso ofreciéndose como guía espiritual. Bueno, ya habréis podido ver por qué no me gusta contar experiencias personales, porque siempre se pueden interpretar como un desahogo o como un ataque a las otras personas, ¿no? Por eso es tan importante despersonalizar la comunicación que se quiere compartir. Porque lógicamente en este caso lo que hubiera sido propio es que yo diera una respuesta desde el amor y que no hiciera un juicio. Con lo cual yo estaba en la misma mentalidad de carencia. Todos creamos nuestra realidad. Si creas una realidad en la cual alguien aparece y se te ofrece como guía espiritual, es porque uno necesita trabajar la idea de que no existen esas jerarquías. Y si necesita trabajarla es porque tiene la inercia a creer en ella. Con lo cual vemos que uno mismo está cayendo en el mismo error que aquel que amorosamente manifiesta ese error y que cumple un propósito. Con lo cual debo sentir gratitud ante aquella persona que se me ofrece como guía espiritual, no por habérseme ofrecido, sino por haberme facilitado la comprensión de una enseñanza, algo que estaba en mí, algo que yo trabajaba en mi mente. Bueno, pues voy a comentar, como yo pues divago mucho, me voy por las ramas, pues tengo la costumbre, al principio escribía textos y los leía, y a partir de ahí pues así reflexionaba un poco, y esto afortunadamente ha habido una progresión y ahora simplemente pues tomo unas notas y voy reflexionando en voz alta sobre ellas, ¿no? Ya me he olvidado de qué notas tomé, pero esto también tiene la virtud de la improvisación, ¿no? Bueno, dormidos y despiertos y otras tonterías del ego. Este es el nombre que en principio quería darle, ¿no? Cuando nadie te ve, pues es un buen ardid hacer títulos provocativos, ¿no? Para llamar la atención. Yo al principio intentaba eludir esto, ¿no? Porque podía atraer hacia ti a personas que verdaderamente no se interesan en lo que tú compartes, ¿no? Pero después lo pensé bien y he llegado a la conclusión de que yo no tengo por qué ser cuidadoso con personas que no son cuidadosas con nada en ningún lado de la red, ¿no? Con personas que son provocativas, que son ofensivas, que no son tolerantes. No podemos permitir que esas personas sean las que marquen nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos, también en la red. Dormidos y despiertos. Lógicamente es una trampa del ego este ardí. Bueno, ya había, creo que hice, ya ni me acuerdo, creo que hice un vídeo sobre las trampas del ego, y eso fue con motivo de que alguien leía alguna reflexión de alguien que decía de que no debemos de juzgar, no debemos de juzgar a nuestros semejantes, ¿no? Que de alguna manera están que
cuya única cuyo motivo precedente, hoy la razón que más impera, el elemento que más resalta en sus conductas es el de la adaptación a lo que se le impone. El fútbol, la televisión, la telebasura, la vida evasiva, el alcohol, las drogas, todo eso se nos va imponiendo a través de los medios de comunicación. Si meramente nos adaptamos a ello, pues tenemos una vida vacía, una vida sin contenido. Y entonces yo, desde mi punto de vista, siempre considero hacer una crítica con una voluntad constructiva, para que esas personas tengan la opción, si a alguien les llega mi reflexión, o les llega las de otras muchas personas, para que esas personas tengan la opción a considerar que el poder está en ellos, que ellos deciden lo que quieren hacer, que no, la vida no es adaptarse a lo que se te impone a través de los medios de comunicación, que en ti está, tú eres un ser completo, no tienes por qué buscar compensación, no tienen por qué ser movido por la inercia a adaptarse. Entonces, pero volviendo a lo que os comentaba, el que critica que se haga ese juicio está igualmente juzgando. El que juzga a los juzgadores está igualmente haciendo un juicio, está igualmente emitiendo un juicio, con lo cual está cayendo en el mismo error que está denunciando. Y en este caso es más grave, puesto que es consciente de ello, porque justamente está manifestando su oposición a que se juzgue, pero solamente puede hacerlo manifestando un juicio. Aquí aparece el ego, lógicamente, aquí aparece el juicio del ego, nunca mejor dicho, que es el que va a decir que no, que tú no estás juzgando. Entonces ya el que juzga al juzgador se exonera a sí mismo. Pero al exonerarse a sí mismo de la etiqueta de ser un juzgador también, lo que hace es determinarse a sí mismo que va a seguir juzgando. Simplemente ahora lo va a hacer de una manera más elaborada. Ahora va al principio, ¿no? Esos que se creen despiertos van buscando a otros que se creen despiertos porque los ven como dormidos. Entonces, esto no tiene límites. Esto no se trata de que esté definido quién esté despierto y quién esté dormido. Y que los despiertos señalen, critiquen, censuren a los dormidos. No, esto consiste en algo mucho más retorcido. Porque todo el mundo se considera a sí mismo despierto. De hecho, podemos ver los que critican a la nueva era, a la nueva espiritualidad. Ellos piensan que son unos sectarios, que están atontados, que se les han lavado el cerebro, etcétera, etcétera. Muchas personas que nosotros vemos como dormidos, ese es el juicio, ese es el criterio, esa es la valoración que hacen de todas las nuevas espiritualidades que ahora se dan. Pero bueno, como ya comentaba en algún vídeo, este despertar de la conciencia no tiene marcha atrás y se manifiesta en muchos ámbitos, y se manifiesta en ámbitos académicos, en ámbitos científicos, en ámbitos universitarios, aunque le den otros nombres. Como alguien decía, el mindfulness verdaderamente tiene su origen en la meditación oriental. Si quieres cambiarle el nombre, si quieres cambiarle los conceptos, si quieres retorcerlo todo un poco para que parezca que es una invención occidental, pues tú eres libre de hacerlo. Pero te estás engañando a ti mismo formalmente. No se concibe determinados grandes filósofos de Occidente, como el propio Nietzsche, no se conciben sin la influencia de determinadas filosofías orientales. Si nos queremos engañar a nosotros mismos y pensar que eso es un producto elaborado exclusivamente por Occidente, pues podemos hacerlo. Pero como ya os estaba comentando, el despertar espiritual es algo que no tiene marcha atrás y que se manifiesta de muchas maneras, en muchos ámbitos, con muchos conceptos, con muchas palabras, y lo importante es que la gente esté consciente, que la gente sepa lo que hace, que la gente dé una respuesta amorosa a esa enseñanza que Jesús nos hace cuando dice: perdónalos, Señor,
porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen y por eso son inocentes. Y por eso manifiestan que son inocentes. No es que sean inocentes porque no sepan lo que hacen, porque inocentes seguirán siendo cuando sepan lo que hacen. Y cuando sepan lo que hacen, manifestarán lo que verdaderamente son. Y manifestarán la conciencia de esa propia inocencia. Esa propia inocencia que es la inocencia común, que es la inocencia de todos. La falsa inocencia del mundo es una inocencia privada, propia, que se compara con la culpabilidad supuesta de los demás. Despierto yo, que soy inocente, dormido tú, que eres culpable. Bueno, esto de dormidos y despierto, pues en otras palabras, está en relación también con la idea de gente tóxica. Es exactamente lo mismo. Estos coach y psicólogos mundanos que ahora también podemos ver a través de las redes sociales, tienen la idea de que hay unas personas sanas y otras que son tóxicas, otras que son malas, que tenemos que condenar, perseguir. Fijaos la crueldad con la que tratan a unas personas que según ellos están enfermas, porque si alguien es tóxico es porque tiene una enfermedad, tiene un problema de comunicación, de sociabilizarse con los demás, de autoestima. Estos coaches que ganan dinero por serlo, no solamente prestan un servicio amoroso y bondadoso a esas personas que según ellos mismos están enfermas, no solo le prestan un servicio, sino que intentan condenarlos, aislarlos, estigmatizarlos. Es decir, están haciendo un mal a esas personas que según ellos y ellas pueden perjudicarte. Cuidado con las personas tóxicas. Tú escúchame a mí, que soy un sabio psicólogo, un sabio coach. Sígueme a mí, cíñete a mis pautas de conductas. Yo soy superior, yo sé lo que tú no sabes y yo sé que esas personas tóxicas, tu marido, tu hijo, tu padre, tu abuelo, tu esposa, tu hija, tu nieta, esas personas tóxicas, debes de apartarte de ellas y escucharme a mí. Eso es algo grotesco. Pues eso es lo que, lógicamente, más elaborado, con elegancia, dicho con elegancia y con aparente compasión. Eso es lo que muchos coaches y psicólogos, falsos psicólogos, están promoviendo en sus discursos. Y eso es promover la crueldad con las personas que necesitan de una respuesta amorosa. Porque las personas que tienen un problema de autoestima, de aceptación de sí mismos, de comunicación con sus semejantes, lo que precisan es de ayuda, lo que precisan es de servicio, lo que precisan es de amor, no de crueldad, no de condena, no de juicio, que es lo que hacen estos falsos coaches y estos falsos psicólogos. Entonces aquí vemos como el concepto de gente tóxica es igualmente pernicioso y no aporta absolutamente nada. Simplemente lo utilizamos para culpabilizar a los que supuestamente están dormidos. Y esa es la única razón de esa idea de gente tóxica. Bueno, otra cosa que tengo aquí apuntada es que la hipnosis demuestra que los dormidos físicamente están conscientes. La hipnosis, de la cual yo no entiendo mucho, pero lo que sí entiendo, lo que sí me pone en evidencia es que esa hipnosis manifiesta que los que están dormidos están conscientes. ¿Por qué? Porque vemos que el hipnotizador o la hipnotizadora cuando consigue dormir a sus pacientes, cosa que no es complicada, porque yo me duermo muy fácilmente, escucho las tonterías de la radio y ya enseguida me quedo dormido. No, escucho por ejemplo estas chicas y chicos que hacen vídeos de ASMR y la verdad es que incluso aunque estés muy despierto te entra sueño porque alguien así hablándote con ese tono de voz tan bajo y utilizando determinados sonidos consigue adormecerte, ¿no? Es una manera de hipnotizarte, ¿no?
Como comentaba, la hipnosis nos demuestra que el que está dormido está despierto, está consciente, cierto sentido, porque una vez lo dormimos le damos instrucciones y esas personas son receptivas a ellas. Levanta la mano derecha, tócate la nariz, darte un bailecito, y el dormido o la dormida que está hipnotizada responde positivamente a esas instrucciones. Yo he hablado con un tono de voz muy suave a algunas personas que dormían y estas personas me han respondido, ¿no? Haciendo un experimento, ¿no? De los que está disponible para todos. Le habla así con una voz muy flojita. Le habla con una voz muy flojita, haciéndole preguntas a alguien que está dormido, a alguien que tenga tendencia a hablar de noche o a levantarse, al sonambulismo, ¿no? Si le hablas así muy cuidadosamente, pues puede darse que estando dormido esa persona te dé una respuesta. Entonces esto lo había apuntado para un poco equilibrar esa idea de los despiertos y los dormidos. Llamamos dormidos a los que supuestamente están dormidos porque no tenemos una valoración positiva del sueño, del hecho de estar dormido, de lo que hacemos todas las noches cuando nos acostamos. Todos dormimos. Los que se llaman despiertos también duermen, se acuestan, sueñan, tienen experiencias oníricas. El sueño, el hecho de estar dormidos no es un tiempo muerto, es un tiempo vivo, porque sigues igualmente vivo en él durante ese tiempo, sigues manifestando, sigues teniendo experiencias, sigues incluso aprendiendo lo que tuvieras que aprender conforme a tus procesos. Nada se detiene. El tiempo muerto es como el tiempo muerto de baloncesto. El tiempo muerto no es tiempo muerto en baloncesto, es tiempo muy vivo, donde se pueden dar unas instrucciones, unas pautas de juego que determinen que el resultado del partido varíe. Con lo cual, ese tiempo muerto de los deportes es un tiempo igualmente vivo. Pues lo mismo con el tiempo en el cual dormimos, que no es un tiempo muerto, es un tiempo vivo. Entonces, una de las cosas que en este tiempo, en este momento de despertar de la conciencia de nueva espiritualidad, uno de los valores importantes es el que estimemos en su justa medida el tiempo en el cual estamos durmiendo, el tiempo en el cual estamos soñando, teniendo experiencias oníricas. Las etiquetas las ponemos porque tienes unas connotaciones. Decimos dormidos a los dormidos porque lógicamente no tenemos valoración sobre el sueño, que es a lo que yo me refería, sobre el hecho de estar dormidos. Y decimos despiertos a los despiertos porque pensamos que el hecho de estar despiertos físicamente es una condición superior a la del hecho de estar dormidos. A pesar de que, como os comentaba, tanto en dormidos como despiertos seguimos teniendo experiencias vitales que son igualmente valiosas, que son igualmente válidas. Bueno, pues lo del rollo del guía espiritual, yo creo que esto más o menos es lo que os conté al principio. No hay guía espiritual. Hay autoridades en nuestra sociedad. El doctor, la doctora, el pedagogo, la pedagoga, el psicólogo, la psicóloga. Aunque yo sea muy crítico con la oficialidad, con lo académico, estas personas pues son autoridades con respecto a nosotros, que no tenemos conocimientos en sus ámbitos. El ingeniero, la ingeniera, el arquitecto, la arquitecta, ellos tienen unos conocimientos que a menudo nosotros no tenemos. Se convierten, por lo tanto, en autoridad. Pero son autoridad porque nos dan un servicio a la comunidad. Y ese servicio es lo que determinan que sean autoridad. Entonces, en ese sentido son autoridad, en ese sentido son guías. Pero la idea de guía espiritual, inconscientemente lo que hace es establecer jerarquías distintas. Alguien es guiado y alguien guía. No necesitamos guía espiritual. Mi guía, mi referente, yo ya lo tengo, lo he tenido siempre. Es una herencia cultural, una herencia social. Mi guía pues se llama Jesús de Nazaret.
Ese es el hombre que ha despertado verdaderamente. Es el hombre que verdaderamente ha trascendido la limitación horizontal de la condición humana y por lo tanto amorosamente nos presta el servicio de invitarnos a despertar a todos. Pero ese Cristo no es algo ajeno a mí, ese Cristo está en mí. Fue Jesús de Nazaret, podía haber sido igualmente una mujer. ¿Por qué fue un hombre? Porque las sociedades eran machistas, porque las sociedades eran patriarcales. Si hubiera sido una mujer, si hubiera sido María Jesús de Nazaret, nadie le hubiera hecho caso. Todos le hubieran llamado puta, como le llaman a María Magdalena, que según muchos testimonios era una iniciada y era la esposa o la compañera o la discípula más avezada y más avanzada de Jesús de Nazaret. Entonces, si Jesús hubiera sido una mujer, su propósito redentor no se hubiera dado. Así es lo que acontece en las sociedades que son patriarcales. Y bueno, también quería aclarar algo que no sé si habéis visto mis vídeos sobre mujeres, hombres, mis 2 vídeos sobre mujeres, hombres y sus relaciones. Había hablado de esa sociedad patriarcal, de cómo solamente el hombre ha tenido voz y voto para construir esa sociedad. Pero se me había olvidado un detalle importante. El hombre, solo el hombre ha tenido voz y voto, pero no es un hombre verdadero, porque es un hombre que ha amputado de sí todo su potencial que está en relación con las energías femeninas, que está en relación con su feminidad latente, que está en relación con el hemisferio derecho, donde los que entienden ubican determinado potencial. Entonces es un hombre amputado, es un hombre resentido, es un hombre victimista y lógicamente por eso construyen sociedades en las cuales hay miseria, hay hambre, hay guerra y esos elementos no pueden pararse. Esos elementos, de hecho, vemos los ideólogos sociales, todos creen en la guerra como si fuera algo indispensable, como si fuera algo necesario. Creen que verdaderamente deben de existir millones y millones y millones de hombres y mujeres, también mujeres ahora, que sean instruidos para asesinar a sus semejantes. Creen que eso es algo normal. Esas son las consecuencias de ser abducidos por la paganería social, por creer que lo social sustituye a lo natural. Lo que construye el hombre separado de Dios, sin la conciencia de Dios, sin que esa fuente de vida que es Dios se manifieste en sus actos, lo que el hombre construye no es más que un desafío a la creación, un desafío a sí mismo, a su propio ser íntegro. Y siempre va a manifestar violencia, siempre va a manifestar crueldad, siempre va a manifestar separación, siempre va a manifestar necesidad de culpabilizar, siempre va a manifestar ataque. Ataque es culpa arraigada en nosotros. Bueno, pues yo creo que esto del guía espiritual, esto de proclamarse guía espiritual, ya de por sí, desde mi punto de vista, es algo que no tiene ningún sentido. Ahora los maestros, los facilitadores, los comunicadores, los grandes y las grandes oradoras que podemos escuchar en muchas charlas, en muchas conferencias, que podemos ver en sus canales de YouTube, que en muchos casos, y es estupendo, tienen miles y cientos de miles de seguidores, que tienen millones de visitas diarias, que monetizan sus canales y ganan dinero. Yo hice alguna crítica sobre esto en alguna ocasión, pero yo lo que criticaba es el deseo, la codicia de querer ganar dinero, no el hecho de que lo ganes. Si tú tienes un canal que tiene millones de suscriptores, que tiene millones de visitas, pues coge ese dinero para ti, tú lo estás generando, es lo que tú estás generando, por lo tanto te corresponde ese bien monetario. Yo eso nunca lo criticaría. Yo critico la codicia, no critico el hecho de ganar mucho dinero.
Justamente la falta de codicia es la que hace que vayas progresando dentro de un camino emprendedor. Louise Hay, ¿tú piensas que Louise Hay quiso en alguna ocasión vender los millones y millones de libros que ha vendido? Y con esto recordamos a esa gran maestra que nos dejó hace unos meses, en el 2017. No, ella simplemente quiso dar testimonio de sus experiencias, quiso compartir sus puntos de vista. Ella era una modelo, una mujer como otra cualquiera. Y como tantas mujeres, pues tenían una gran capacidad de manejo del lenguaje. Eso es algo que podemos comprobar. Y si los hombres somos honestos, lo vamos a valorar. Porque precisamente ahora estamos en un tiempo, como hemos hablado justamente en esos vídeos sobre mujeres y hombres y sus relaciones, estamos en un tiempo en el cual nos interesamos por los valores que tradicionalmente se le han atribuido a los del sexo contrario. Y por eso los hombres comenzamos a cultivar el amor por el lenguaje, el amor por la comunicación, el ser cuidadosos con la palabra. Esto muchas mujeres lo han hecho a través de la historia porque lo han convertido en una herramienta imprescindible para ellas, que se sentían de alguna manera que podrían sentirse inseguras sin tener esa herramienta ante la crueldad que pudiera darse por parte de un sistema que no las valoraba. Entonces, si cultivas esas herramientas, en este caso la herramienta del lenguaje, pues lógicamente te vas a sentir más seguro, más segura. Bueno, vamos a ver qué más notas tengo aquí. Estar dormidos espiritualmente es un concepto usurpado de las iglesias dogmáticas. Es algo curioso, ¿no? Porque, claro, si hablamos que la nueva espiritualidad nos habla de trascender actitudes dogmáticas, excluyentes, doctrinarias, en las cuales no hacemos un trabajo interior, porque todo se reduce a seguir algo externo, a cumplir unos rituales determinados, tener una supuesta fe en unos supuestos dogmas, que va a haber un apocalipsis. Fijaos que las sectas apocalípticas, estas que en algún momento han abundado, todas ellas se basan en la propia visión de las mega iglesias, empezando por la propia Iglesia Católica. La Iglesia Católica es también una secta apocalíptica, también cree en el apocalipsis, también cree que todo esto se va a destruir en cualquier momento. Lo que pasa es que ahora no lo repite como antes lo hacía, a cada momento. Entonces, eso de estar dormido, las iglesias dogmáticas pues lo atribuían a los herejes, a los que no se sumaban a nuestro clan. Es decir, que lo que se quiere dar a entender es que tú estás dormido porque tú no piensas como yo, porque tú no sigues el camino que yo sigo, porque tú no ves las cosas desde el punto de vista desde el cual yo la veo, etcétera, etcétera. Es decir, es una especie de echarle flores a mi ego permanente. Culpabilizarte a ti, decirte que tú estás dormido, simplemente tiene esa pretensión. Es la voz del ego. Si yo veo desde el amor, no veré a nadie dormido. Veré a mis semejantes que dan noticia de mi realidad interior. Bueno, veo otra frase que tengo aquí. Dormidos que manipulan a dormidos para su propio beneficio. Bueno, pues lógicamente estos que se creen despiertos, que van a otros que también se creen despiertos, pero que desde su punto de vista no lo están, desde el punto de vista del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, se ven ambos como dormidos, aunque ambos se crean despiertos. Esto pues puede dar origen también si te convencen, si verdaderamente te convencen de que tú estás dormido y de que él o ella está despierto, pues ya doy origen a un negocio. Ya puedo decir, oye, esto hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. Tú vas a la frutería, tú no pagas la fruta,
se convierte en un mercado, ¿no? Pues justamente por eso Jesús nos da esa enseñanza escenifica tan drásticamente la enseñanza de que nos opongamos a la codicia de los mercaderes. Codicia de esos mercaderes, que esos mercaderes están aliados con los poderes mundanos que nos oprimen. En el caso de Jesús, esos mercaderes están compinchados con los propios sacerdotes porque hacen un negocio entre ellos y sienten desprecio. Ambos sienten desprecio por la ciudadanía, por las personas comunes, por las personas sencillas, y solamente les interesa sacarles el dinero. Por eso Jesús coge el látigo y de manera expeditiva los expulsa del templo. Y eso, lo importante de ese hecho, es la enseñanza que nosotros recibimos. Eso es lo único importante de ese hecho. Yo no me imagino a Jesús dando latigazos a sus semejantes. Esas cosas ya sabemos que las hacen otras personas. La violencia contra nuestros hermanos y hermanas la ejercen aquellos que no saben lo que hacen, como el propio Jesús nos dice en su propia agonía. Jesús escenifica, el látigo era el arma, la herramienta que los guardas, los vigilantes usaban en esa época. Y de ese látigo viene la defensa o porra, como se dice vulgarmente, porque ya se ha ido menguando y se le ha ido cortando la parte más dolorosa, ¿no? Cuando Jesús coge el látigo, pues yo no me imagino dándole latigazos. Yo me imagino haciendo lo que hacían los vigilantes, los guardias de aquella época. Para amedrentar a la multitud, pues daban unos latigazos en el suelo que hacía que todos se echaran para atrás, ¿no? Quien haya sido vigilante de seguridad en alguna ocasión sabe cómo se comportan las multitudes, cómo es lo difícil que es controlarlas. Están ahí con los ojos salidos, que quieren ver algo, que quieren ver una cabalgata, y tú les dices, por favor, y no te hacen ningún caso. Pues en ese tiempo en el cual se permitían esas medidas expeditivas, pues el guarda sacaba el látigo y para afuera, para atrás, todo el mundo, pero no le daba latigazos a las personas. No llegaba a ese extremo. Alguno que fuera muy cruel pudiera llegar, ¿no? Pero también sabe que si lo haces, puedes enfrentarte a una reacción de esa masa. Y no creo yo que ninguna persona quiera exponerse, ni que ningún vigilante, que ningún guarda, que ningún policía quiera exponerse a una reacción violenta de la masa, porque ante ella no tiene muchas opciones. Bueno, pues esto de dormidos y despiertos, pues también se manifiesta en la idea de seres de luz y seres oscuros. En el mundo hay seres de luz y seres oscuros, ¿no? El otro día hay unas ideas que son, desde mi punto de vista, muy perniciosas, ¿no? La idea de que la luz y la oscuridad conviven. Eso es una tontería, ¿no? Donde hay luz no hay oscuridad. La luz siempre existe, la luz está en ti. Lo que pasa es que algunas personas pues cultivan la idea de que la oscuridad pues son determinados sucesos que nos resultan tristes, dolorosos, dramáticos, y entonces llaman oscuridad a eso. Pero esa es una etiqueta que ellos les ponen, que no tenemos por qué ponérsela los demás. Esas son nuestras situaciones de donde se dan aprendizaje. Si la etiquetamos de oscura, pues no sé, a lo mejor no se va a dar ese aprendizaje de manera tan natural. Esto es como alguien decía, yo antes hablaba mucho de conflictos, situaciones de conflicto, y escuché a alguien, pues yo normalmente cuando alguien me contradice, reacciono de manera virulenta, y al cabo muchas veces al cabo de las horas le doy la razón. A mí me pasa eso. La gente que más me indigna es la gente que más me enseña. Aunque tenga que esperar un tiempo para que la indignación se vaya y la receptividad a recibir un nuevo aprendizaje, no a recibirlo de afuera, sino a recibirlo porque yo ya lo estoy reconociendo en mí. Entonces, como comentaba, se va esa indignación y la receptividad pues emerge de manera natural. Entonces veo que aquello que me estaba molestando me está dando un aporte
sobre lo que yo ya tenía. Entonces, en este caso, alguien pues me contradijo en esa idea de que no tiene por qué etiquetar de conflicto las situaciones de convivencia que se dan en su vida. Y aunque al principio yo me resistí ante este nuevo punto de vista, luego pensé que tenía mucha razón. Si la palabra conflicto te resulta dolorosa, te condiciona negativamente, pues es una buena opción hacer uso de otras palabras que te resulten más favorables, que te beneficien. Entonces, seres de luz lo somos todos. Todos somos ángeles, todos somos perfectos, todos somos santidad, todos somos el Espíritu Santo. Ya lo decía Van Hoff, yo soy el Espíritu Santo. Todos lo veían como un loco, pero verdaderamente somos espíritu y somos la santidad en la que Dios nos crea. Eso somos en la verdad. Si manifestamos en nuestras sociedades algo distinto es porque no nos estamos reconociendo en lo que verdaderamente somos y por lo tanto no lo estamos manifestando. Entonces la idea de pensar que hay seres oscuros es la idea de querer culpabilizar a otros, es la idea de no querer hacer nuestro trabajo interior. No nos beneficia para nada. Y si hay alguien al cual le beneficia, pues probablemente no estará viendo este vídeo ni viendo vídeos similares o leyendo libros que hablen del mismo idea, porque cada uno se enfoca en su realidad y cada uno clama por las situaciones de aprendizaje que precisa. Esto lo vemos yo, por ejemplo, cuando libros aparecen de manera fortuita, aparentemente fortuita en mi vida, se ha dado la casualidad, entre comillas, que eran libros que contenían cosas que a mí me interesaban, que a mí me resultaban valiosas en ese momento. Porque vamos creando nuestra realidad, vamos clamando, inconscientemente vamos clamando que las personas con las cuales nos relacionamos sean aquellas que nos aporten algo en ese momento y a las cuales nosotros les podamos aportar algo. Bueno, esto de seres oscuros y seres de luz, pues también me recuerda, y aquí lo tengo apuntado, otra idea también perniciosa que es la de la masa crítica. Estamos despiertos, todos están dormidos, todos los demás están dormidos, y vamos a ver si se va formando esa masa crítica. Yo de momento me quedo aquí esperando, pues yo ya estoy despierto. Como yo ya estoy despierto, pues ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más se me puede exigir de mí? Como si eso fuera un fin ya de por sí, ¿no? Eso fuera un término. Ya he despertado, pues venga, para la tumba, ¿no? Para la tumba o a hacer la estatua. A esperar que los tontos esos tóxicos, dormidos, se despierten y formen la masa crítica. Entonces, a esto es a lo que me refiero con esa idea perniciosa de la masa crítica. Esa no es no es de tu competencia estar a la expectativa de que se forme una masa crítica. Lo que es de tu competencia es cultivarte a ti mismo, hacer tu trabajo interior. Y cuando digo tú, digo yo, porque como siempre digo, siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos, siempre nos estamos hablando a nosotros mismos. El otro es un espejo. Bueno, pues también tengo aquí apuntado la dualidad físico-espíritu, tierra-cielo. Este concepto que resulta muy práctico, muy útil para una progresión espiritual, para un camino determinado. También tiene un matiz importante. Tierra y cielo solamente son dos conceptos separados en la percepción humana. Solo para el hombre tiene sentido esa separación. Fijaos que ya, como os he comentado en muchas ocasiones, ya al cielo lo llamamos cielo porque los queremos inconscientemente ubicarlos lejos de nuestra realidad social, lejos de nuestra realidad terrenal, lejos de nuestra realidad humana. Por eso llamamos al cielo cielo, con lo cual tiene un origen que no es muy positivo.
ya manifestamos nuestra voluntad de no vivir en el paraíso aquí. Aquí está plenamente el paraíso, no nos falta nada. Si no hay voluntad de vivir gozosamente en ese paraíso, se manifiesta la idea contraria, la idea de ubicar a ese paraíso, y entonces lo llamamos cielo, lejos de la tierra. Entonces ya establecemos esa dualidad, cielo fuera, ajeno a nosotros, tierra aquí, donde estamos, lo terrenal, ¿no? El barro. Otro supuesto maestro espiritual le escuchaba yo atacar al barro, ¿no? El barro es sucio. A mí me hace mucha gracia porque luego los ves defendiendo a Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, cuando justamente Nietzsche es el que nos hace que valoremos la vida terrenal, que valoremos ese barro. En el barro no hay nada malo. ¿Qué hay de sucio en el barro? El barro es tierra, el barro es vida, el barro es una manifestación de... En el barro no hay suciedad, en donde hay suciedad es en la basura que ha inventado el ser humano. El ser humano, la condición humana, las mujeres y hombres, hemos inventado la basura. La basura no existe en el mundo, no existe en el universo. Existe porque el hombre la inventa. En la tierra todo es reciclaje natural. Si no fuera por la mano del hombre que inventa la basura, todo supone un reciclaje natural. Es decir, el reciclaje que ahora cultivamos, las ideas de reciclarlo todo, verdaderamente es una enseñanza aprendida de la propia Madre Tierra. Dualidad tierra-cielo, dualidad físico-espíritu. No, pues esto es lo mismo que cielo y tierra. El físico manifiesta el espíritu. Son ambos una misma realidad. Lo confrontamos porque hay un problema de confrontación de nosotros mismos con nosotros mismos. Porque hay un problema de dualidad, de separación, de no reconocernos en la unidad que se manifiesta en la diversidad. Entonces esta idea que efectivamente cumple un propósito en muchos caminos espirituales, físico, espíritu, espíritu, físico, establecer esa diferencia, llega un momento en el cual no te aporta nada. Tu salud espiritual se manifiesta en el cuerpo. Eso es lo que acontece en última instancia. La experiencia humana, como siempre hemos dicho, es una experiencia mental. No significa esto que seamos mente, significa que trabajamos a nivel mental. Y aquello que acontece en la mente se manifiesta en el cuerpo, en la materia del cuerpo, que la materia, como bien dicen los físicos, no es más que energía manifestada. Y esa energía está en relación con lo mental. Si somos temerosos, nos encogemos, nuestras vísceras se oprimen las unas a las otras, entonces podemos enfermar, entonces nuestros sistemas circulatorios, sistemas digestivos, etcétera, etcétera, no cumplen de manera fluida su trabajo, entonces enfermamos. ¿Por qué hemos enfermado? Porque somos temerosos, porque tenemos miedo en nuestras mentes. Y por eso siempre decimos que toda enfermedad tiene un origen mental. Las bacterias los virus no nos contaminan de manera fortuita. Nosotros nos predisponemos a que esos virus nos perjudiquen. Esto no es para juzgar a los enfermos, esto es para tener un conocimiento que nos permita hacer un trabajo con nosotros mismos. Los enfermos no existen, los enfermos son sanos que no sabemos verlos en su verdad, que no sabemos verlos en su luz, en su integridad. Y cuando los veamos, si los vemos verdaderamente tal como son, el milagro se produce. Y esta es la manera, esta es la forma en la que un ser verdaderamente despierto como Jesús de Nazaret, a través de él se efectúan esos milagros de sanación. La ilusión del despertar. La ilusión del despertar en el tiempo, ¿no? Esto pues supongo que lo habré puesto esta nota aquí por esa idea de que hay un despertar en un momento del tiempo. Entonces esta idea pues tiene que ver con eso de que en un futuro seremos mejores. Eso es un desprecio por tu realidad que siempre se da aquí ahora. La vida siempre es aquí y ahora y siempre es plena, íntegra, santa, pura,
completa, perfecta, aquí y ahora, no hay ningún otro momento. La idea de que en el futuro habrá un personaje mejor, interpretaremos un papel mejor, esa idea no tiene ningún sentido, no te va a aportar absolutamente nada. Lo que te hace es sustraerte de tu realidad, que siempre está íntegra aquí y ahora. Pues lo mismo cuando somos testigos de nuestros semejantes. No podemos pensar que despierten en el futuro. Ellos ya están despiertos. Veámoslos desde el amor. Valoremos su realidad. La ilusión del tiempo, bueno, este es un tema muy complejo, ¿no? Esta lleva para mí una frase magistral de alguien a quien admiro muchísimo. Es una de Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, que decía que solo puede... Lo admiro a este hombre porque solía decir lo contrario de los tópicos mundanos. Y entonces él decía que solo puedes cambiar, perdón, solo puedes cambiar el pasado. Fijaos que esta es una respuesta al tópico mundano de que todo se puede cambiar menos el pasado, ¿no? Y él decía, no, tú puedes cambiar el pasado porque el pasado no es nada, el pasado es la interpretación que aquí y ahora tú haces de él. El pasado no es nada, no existe. Por eso puedes cambiar el pasado. Por eso algunas personas, como se ha dado el caso en el Ho'oponopono, se nos cuentan de que el doctor, de que en cierta ocasión se sanó a algunas personas y algunas personas sanaron en el pasado. Sanaron en el pasado porque verdaderamente no estaban en el pasado. Porque verdaderamente siempre estamos aquí ahora, aunque la percepción humana no sea consciente de ello y necesite hablar de pasado y de futuro, porque la percepción humana es una interpretación subjetiva. Entonces, como decía Oscar Wilde, solamente puedes cambiar el pasado, porque el pasado, ese pasado que solo puedes cambiar, es lo que está en relación con la culpa que está determinando que tu futuro se repita, que tu futuro repita el pasado. Entonces solo puedes cambiar el pasado. Cambiar el pasado es trascender la culpa. Eres completamente inocente. Nada aconteció en ningún pasado que te pueda hacer sentir en lo que verdaderamente eres culpable. Porque eres plenamente inocente. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Son inocentes. Aunque no sepan lo que hacen, siguen siendo inocentes. Siempre son inocentes. La inocencia es global, la inocencia es infinita. La inocencia no mercadea, no regatea con ningún otro concepto contrario. Eso acontece en un mundo dual, en un mundo de separación, en un mundo donde los sabios del mundo son igualmente los ignorantes. Bueno, pues para terminar, pues ya que critico tanto y a todo el mundo, pues hay personas por ahí que hablan de los síntomas del despertar espiritual y yo escuchándolos a ellos y a ellas, pues he aprendido mucho, ¿no? Leyendo los textos que hay en determinados blogs. Los síntomas del despertar espiritual nos dejan una paradoja. Cuando despiertas espiritualmente, según estas voces a las cuales me refiero, no todo mejora, sino que en cierto sentido empeora, porque te vuelves más receptivo, te vuelves más empático. Entonces ves la crueldad en la cual nos tratamos los unos a los otros en un mundo de separación. Eres más sensible a todo lo que acontece en torno tuya. Entonces el despertar espiritual puede ser un momento muy complicado. Porque estar dormido supone estar metidos en un aislamiento de todo, de todo y de todas y de todos. En un aislamiento movido por el miedo, movido por la codicia, movido por el deseo de medrar en una sociedad. Entonces estamos ahí hincando los codos, de ahí viene codicia, hincar los codos está en relación con la codicia. Estamos ahí trabajando para querer medrar, para querer conseguir títulos, para querer ganar dinero.
nos aislamos y no somos conscientes de que en torno nuestra puede haber personas que no simpatizan con nosotros, que nos culpabilizan de cosas, que nos ven como monstruos. Entonces cuando despertamos espiritualmente y vemos esa realidad que está en torno nuestra, la vemos tal como es, entonces nos impresiona, ¿no? Nos impresiona reconocer que hay personas que necesitan vernos como verdugos, por ejemplo. E igualmente no se trata también solo de un despertar en relación consigo mismo. Vemos que entre ellos necesitan verse como víctimas y verdugos para darle continuidad a la ilusión en la cual creen vivir. Entonces aquí vemos cómo ese despertar espiritual, en este ejemplo que os pongo, puede resultar dramático para muchas personas. Bueno, y se me olvidaba también la idea de elevado, ¿no? Afortunadamente en los foros espirituales esta palabra elevado no se usa ya, ¿no? Pero no me gusta contar experiencias personales, pero ya que empecé con una, voy a terminar con una también. Yo una vez tuve una cita con una chica muy culta, hace muchos años, cuando yo era casi un adolescente. Y yo ya por ese tiempo leía mucho y tenía muchas inquietudes creativas, culturales, muchos deseos de aprender, ¿no? Y en mi ilusión pensaba que eso era un valor que yo tenía que exhibir ante esa chica. Y empecé a hablar de las cosas que me interesaban, de las cosas que sabía, de Nietzsche y de psicología, de filosofía, de filología, de lo que fuera. Y llegó un momento en el que me dijo la chica, sí, tú eres muy elevado, eres de una forma sarcástica, ¿no? Y para mí eso fue algo dramático, ¿no? Para mí eso fue el fin de la relación. Eso ya era el fin, porque era algo inesperado, porque yo pensaba que estábamos ahí juntos porque teníamos un interés para compartir. Y al darme esa respuesta, pues despierto de mi ilusión y me doy cuenta de que ella se está sintiendo ofendida, que me estoy exhibiendo que ella me ve como alguien que se está exhibiendo ante ella, pero no con la intención de ganarse su aprecio, su valoración. Ella me ve como alguien que se siente superior a ella. Así es como me está evaluando. Para mí resultaba curioso porque ese supuesto exhibicionismo mío realmente no era más que una respuesta a un complejo en mí. Yo me siento inferior a ella. ¿Por qué? Porque sé que ella es muy culta, porque sé que ella sabe muchas cosas. Entonces como respuesta creo que debo exhibirme. Entonces aquí veis cómo se da un diálogo que no establece una relación verdadera. Ella manifiesta mi propio complejo. Pero bueno, esta historia que os estoy contando, nada más que tenía la intención de daros a entender por qué esa aversión a la palabra elevado. Soy un ser elevado. No, aquí no estamos elevados ninguno. Elevado está la figura que sea referente para ti. En mi caso, Jesús, el Cristo, pero ese Cristo que está también en mí, que habla desde mi propio corazón. Ese es el ser elevado, ese es el ser que me invita, que me anima, que me estimula para elevarme. Y no lo hace solo desde mí, sino que lo hace desde muchas mujeres y desde muchos hombres que dan noticia de ese trascender las limitaciones humanas. Entonces, bueno, ya con esto doy por término, porque ya llevo una hora hablando a esta reflexión personal. Muchas gracias por vuestra atención. Feliz día, feliz año. Bendiciones y hasta pronto.